¿Qué significa eso? Que Diagnóstico. diagnóstico, datos clínicos, ¿no? Entonces, aquí ya es la aplicación de todo lo que han aprendido al inicio en las enfermedades. ¿Está llegando? ¿Está llegando? No, ya salió el baño. Ah, ya. No, digo por la lista, ¿no? Bien. Entonces, vamos a empezar. Cuando hablamos de vías respiratorias superiores, ya estamos hablando, el nivel es tráquea. La tráquea. ¿Ya? Eso es para que la aprendan cuando está tráquea. Está encima de la tráquea es superior, lo que está abajo de la tráquea es inferior. ¿Correcto? ¿Ya? O sea, nasofaringe, orofaringe, laringe, hasta ahí es superior. Tráquea, bronquios, pulmones e inferior. ¿Ok? Hoy vamos a estudiar vías superiores. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque las enfermedades de las vías superiores, por ejemplo, son más sencillas comparadas con la próxima clase, que son las vías inferiores. La próxima no, sino la que viene. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es, la mayoría de las infecciones de las vías superiores son los virus, son virales. 80-90% de la faringitis, las amigalitis, las rinitis, son virales. ¿Ya? Pero hay un pequeño grupito que son bacterianos. Entonces, ¿cuál es la idea? De que a veces, ustedes saben que el 90% es viral, pero ese 10% tienen que saber reconocerlo y no se les escape de las manos. Porque si se le escapa de las manos, pues una amigalitis bacteriana puede ser supurada y puede convertirse en un flemón. Y un flemón puede afectar la vida del paciente, se puede morir de un flemón. Entonces, es decir, saber reconocer cuándo es bacteriano. Y bien es cierto, es menos porcentaje, pero si ustedes saben reconocer cuándo es bacteriano, pues dan tratamiento antibiótico y el paciente va a mejorar. En el caso de bacteriano, creo que también el tema de la flema tiene una coloración distinta. Claro, usualmente cuando Verdoso. es verdoso, ¿verdad? que vamos a ver, eso hace sugerir usualmente la causa bacteriana. Y en lo que es viral, que Usualmente es transparente. viral transparente. Claro, eso no es completamente exacto, ¿no? Ajá. Pero todo te orienta. Recuerda que lo clínico es orientación y va sumando, ¿no? Bien, esos son dos datos que tienen que tener claro, al menos en este tipo de infección. Aquí están hasta dónde es vía respiratoria superior, lo que les decía, sí, hasta la tráquea. Debajo de la tráquea es vía respiratoria inferior. ¿Ya? Bien, entonces es la causa más frecuente de consulta. ¿Quién no ha tenido una faringitis, una amigalitis? No, eso es lo más frecuente. El detalle es que si nosotros sabemos que la causa es viral, ¿por qué tenemos estos datos? ¿No? Estos que están aquí, estos. ¿Ya? ¿Por qué la cantidad de antibióticos que se usa son más o menos más del 80%? ¿No? Sabiendo que la causa viral es el 90%. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? ¿Qué creen que pasa? ¿Podría repetir la pregunta? No la entendí bien. Si la causa viral es más o menos el 90% de las causas de las infecciones respiratorias superiores, ¿por qué en atención primaria pues se usa tantos antibióticos? 80%. Para evitar las complicaciones. Para evitar las complicaciones. O bueno, a las manifestaciones clínicas graves. ¿Y tú crees que todas las infecciones virales te dan manifestaciones clínicas graves? No todas. 80% te van a... No todas. O de repente también puede
por el factor de la edad o si es una persona vulnerable. Ya. Bien. Quizá porque justamente como digamos que las virales tienen entre un 80 y un 90% que son más frecuentes y todo ello, ya tienen un control sobre ellos. En cambio, el otro caso del 10% que son de las bacterias, como que se busca, o se podría decir que se busca más específicamente no llegar a ese punto, que no sean tan comunes. ¿No qué? Que no sean, por ejemplo, tan comunes. Algo tan frecuente y tan común como es del 80-90% se puede controlar porque ya lo conoces. En cambio, algo poco común no lo puedes controlar de tal manera y que por eso quizás utilizar los antibióticos como un método. Se podría Pero un decir que 80%. como de un 80%. Pues ahí dice, pues 80%, casi las consultas primarias usan bastante antibiótico. Es como que si tú me digas, los antibióticos van a destruir los virus. Profesor, ¿Sí o no? No. No, pues de ninguna manera. Por ahí, a ver. puede ser por una infección mixta, así como que si te da una enfermedad por virus, que haya mayor probabilidad de una infección secundaria por Eso es bacterias. correcto. Cuando tú me dices de que una infección viral usualmente puede anteceder a una infección, pero no todas, pues. ¿Cuántas veces ustedes se han resfriado y se han complicado? No, nos pasa solo. ¿Toman Una antibiótico? semana, no. A lo Entonces, mucho ¿por por qué hay semana. tanto antibiótico? Puede ser para descartar de repente, pero decir que no se puede distinguir muy bien o solamente es una sospecha. Antibióticos. Entonces, tú en la consulta vas a hacer eso. Vas a dar antibióticos por una sospecha. No. Pregunto. Doctor, puede ser de que se le dé antibióticos porque muchas personas se han vuelto resistentes al paracetamol por el autoconsumo sin control. ¿Eso qué significa? Que tú a todo paciente, bajo sospecha de resistencia, vas a dar antibióticos. Es que uno consume antibióticos para cortar el plazo de lo que es la sintomatología que te da la gripe, por ejemplo. O sea, por eso te digo, entonces tú vas a tomar antibióticos para una infección viral. Doctor, pero tiene razón lo que está diciendo mi compañero. O sea, en parte es porque es como una consulta rápida y le dicen, como por ejemplo, o sea, le dan la administración del antibiótico, sí, pero es como para tratar de que no se llegue a otro, o sea, no se van a tomar la molestia de estar averiguando si es un virus, si es una bacteria o no, porque es que algunos mayormente te recetan justamente para ir frenando la enfermedad hasta llegar al diagnóstico. Pero por eso exacto. entonces tú te mendigreas antibiótico sabiendo que es un cuadro viral. No, yo no digo mi caso, yo digo No, es que no estoy diciendo tu caso, pero estás tratando de explicar eso. sí, hay algunos que actúan de esa forma. O sea, está mal, porque en sí, eso es netamente para bacterias. Sí, no tiene sentido. ¿Saben? Crearía un problema más bien porque puede crear resistencia bacteriana. Claro, Sí, sí. claro, pero ¿saben lo que pasa en la práctica? Pasa por eso que la práctica es otra cosa. En la práctica viene un paciente y viene 2 días con fiebre. Le dice, mire doctora, Antonella, ¿no? Ya 2 días que estoy con fiebre y pues no quiero ir a trabajar. Den mi descanso y yo quiero que me des pues mi antibiótico como Para el cortarme dexametasona, ajá, para que me corte rápido esto. Porque pues si no, no voy a ir a trabajar. Entonces, ¿qué hace uno? O sea, el paciente lo presiona a uno, ¿no? Y uno a veces porque no tener problema, porque algunos pues son, pues, ya, tómate eso para que no te compliques por 72 horas, ¿no? O te Es mandan a lo que ustedes han oficina, dicho, ¿no? Es lo que La pregunta es, ¿está bien? no. Es el detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos creando resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Manejar mejor esa relación con el paciente. Tratar de explicar, porque el paciente te va a presionar. ¿Ya? Y eso es lo que a uno, como tú dices, ¿no? Ya para que no lo siga presionando, ya, porque salga la consulta, ya toma tu antibiótico, ya. Entonces, eso. Porque va a implicar hacerle entender. Lógico, el paciente tiene fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares. O sea, no está mintiendo. Pero lo que no va a entender es que es eso por un cuadro viral. Y si tú le dices, te va a pasar con el paracetamol en 2 días, A veces Bueno. hasta después de una semana recién.
no te va a creer. Y con paracetamol voy a mejorar. De acuerdo a sus creencias, creo que es. Claro, o sea, ya vienen, pues, entonces vienen buscando reposo. Y tú sabes que un reposo por resfrío, por no te lo van a aceptar en ningún lado. Entonces es una situación bien compleja. ¿Ya? Entonces, pues que no todos los días tiene que estar ahí. En la consulta te llegan, pues, te llegan. Entonces, ese es el principal motivo, ¿no? Bien. Nosotros ya cuando hablamos de inmunidad innata, pues hemos visto pues todas las barreras, que en este caso las vías respiratorias, uno trata de evitar para que llegue un microorganismo, ¿no? Y provoca la infección. Ahí están, pues principalmente pues los bronquios, los cilios, el moco, ¿no? Principalmente son las barreras mecánicas. Y un mecanismo importante es el reflejo tosígeno, la tos. La tos, por eso es que cuando a veces un paciente viene y te dice, doctor, tengo mucha tos, deme algo para calmar la tos. La primera pregunta que ustedes tienen que hacerle es, señora, señor, ¿usted tiene tos seca o es una tos con flema? Es la primera pregunta que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque si es flema, ¿le van a calmar la tos? ¿Le van a suprimir la tos? No. No, en una tos húmeda no se suprime la tos. No se suprime la tos. Porque los antitusígenos lo que hacen es bloquear. Entonces tú, en vez de botar, lo que tienes que botar se acumula y te complicas. En cambio, en una tos seca, tú sí, pues es una tos irritativa. No botas nada. Entonces pues ahí pues tienes que calmar la tos porque te va a doler todo el cuerpo. ¿Ya? Entonces en una tos seca le das un antitusígeno, pero en una tos húmeda le das, ¿cómo se llaman esos medicamentos? ¿Propóleo? ¿Propóleo? No, Broncosidad, broncolíticos, ¿no? Broncolio. ¿Ya? Para destruir el moco. ¿Ya? Para destruir el moco. Entonces, esa es una cosa importante que tienen que grabarse, ¿no? Bien. Entonces, ya hablando de los agentes de las vías respiratorias superiores, tenemos que principalmente pues son los virus, pues, ¿no? Y los virus pues pueden ser, como ya hemos visto en la clase 2, de tipo ARN o DNA. Los virus ARN son siempre los que más hay, ¿no es cierto? Ahí tienen el virus respiratorio sincicial, el rinovirus, para influenza. ¿Ya? En cambio de los ADN principalmente son los adenovirus. Y las bacterias, que si bien es cierto son los menos frecuentes, pero son las más importantes. Tenemos el neumococo, que es el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis y Streptococcus pyogenes. Miren ahí, si yo le pregunto, paciente joven de 15 años, un adolescente, pues, que refiere hace una semana, pues, dolor de garganta, y hace 3 días está con fiebre, ¿no? Refiere un dolor intenso en la garganta. Cuando tú la examinas, pues tiene secreción, ¿ya?, verdosa en las amígdalas, ¿no? Entonces tú le tomas la muestra, ¿ya? Tú le tomas la muestra, ¿ya?, y estás sospechando que sea un estreptococo beta hemolítico. ¿Ya? La pregunta es, ¿cómo se vería al microscopio, a la coloración gran? O sea, esa muestra que tomaste, le hace la coloración gran
¿Y qué cosa verías tú en la coloración gran? Coco gran positivo. Cocos Coco gran gran positivos. Esa es la respuesta. Cocos gran positivos. ¿Por qué? Porque ves dos cosas. El color La y la forma. forma. ¿Ya? Entonces, es eso. Entonces, ahí tienen la figura de un neumococo. El neumococo, para que lo vayan conociendo, pero el neumococo va a cobrar importancia en las vías respiratorias inferiores. Miren cómo es el neumococo. Es un coco. ¿Ya? Ahora, a estas alturas, si por ejemplo, ¿cómo diferencian un estreptococo de un estafilococo? La forma. Los dos son cocos. ¿Cómo diferencia un estreptococo de un La estafilococo? coloración de la atención. ¿Sí? ¿Cuáles eran positivos y cuáles eran negativos? ¿Ah? No, la Porque me están diciendo coloración, ¿no? La disposición. Los dos son gran positivos, ojo, ¿ah? Pero encima, ¿La qué? las enzimas, ¿Qué es? ¿Qué es enzimas? la catalasa con la catalasa de la... Catalasa. ¿Quién es catalasa positivo? no, Ella está filosofando. estafilococo. El estafilococo es catalasa positivo. Y el estreptococo es catalasa Catalasa negativo. 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 Los cocos que ¿Ya? La pregunta entonces, ¿cómo diferencian los estreptococos? Las colonias también que forman. ¿Cómo es eso? O sea, unos de repente forman una colonia de una manera y otros de otra. Yo les dije, en el examen de laboratorio va a venir la clase 2 y la clase 4. Son los que más vienen. El estafilococo va a ser en forma de racimo de uvas Ujú. y el estreptococo va a ser en forma de cadena. ¿El cabello? De cadena. Ah, de cadena. ¿Quién? Ahora sí. El estreptococo y Eso el... es cierto lo que tú dices, estreptococo, pero definitivamente, pues, ya, tú ya sabes que es un estreptococo. Ya, pero ¿cómo diferencias los estreptococos? Velocidad. ¿En base a qué se diferencian? ¿Todos los estreptococos son iguales? O sea, ¿es una sola especie de estreptococo? ¿Cómo diferencias a los estreptococos? Porque puede ser un estreptococo beta hemolítico del grupo B. Puede ser un estreptococo neumoniae. ¿Cómo lo diferencias? ¿Eh? Hay una característica que tiene el estreptococo, que no se olviden, que es la beta hemólisis. Es decir, los estreptococos tienen la característica de cuando están en el agar sangre, clase 2, hemolizan a los glóbulos rojos. Cuando hemolizan totalmente se llama beta hemólisis. Cuando hemolizan parcialmente, alfa hemólisis, de un color verdoso. Y cuando no hemolizan, alfa hemólisis. Perdón, gamma hemólisis. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿el estreptococo neumoniae qué es? Beta. ¿Es beta hemolítico? ¿Es alfa hemolítico? ¿Es gamma hemolítico? ¿Qué cosa es el neumococo? Beta hemolítico. ¿Todos de acuerdo? Tienen 0. ¿Por qué? Ah, no, es Alfa alfa. hemolítico. Alfa. Alfa hemolítico. En cambio, el piógenes es el estreptococo beta hemolítico del grupo B. ¿Ya? Aquí está la estructura del neumococo. El neumococo tiene una cápsula. Tiene una cápsula. ¿No? Pregunta examen. La cápsula es un factor de virulencia, ¿correcto? ¿Ya? Ajá. No todas las bacterias tienen cápsula. ¿Ya? ¿Con qué coloración usualmente uno ve la cápsula? Esto de plata, ¿De qué? coloración de plata, ¿De qué? Sí,
¿Cómo era otra? No, pero no me acuerdo. Había uno de... ¿Ese que también hay que hacerlo blanco? ¿Tinta china? Es tinta china. Pero estás dudando. Es que no me acuerdo el nombre. Pero me acuerdo de cómo La se tinta ve. china justamente es la que sirve para ver la cápsula. No pinta, o sea, la cápsula, sino que es el fondo. Entonces, por contraste, te das cuenta que tiene una cápsula. ¿Ah? Entonces, ahí ven la cápsula, ven la pared celular, la membrana, y ven pues las enzimas que tiene pues el estreptococo, como vamos a ver. Ahí está justamente el agar sangre, ¿no? El agar sangre, donde pues va a tener su reacción que es alfa hemolítico, ¿no? O sea, hemólisis parcial. De lo que hemos hablado, pues la posibilidad de resistencia bacteriana cuando usamos antibióticos, pues sin control, sin una razón. Bien, vamos a empezar con unas infecciones virales. El resfrío común, pues es la infección más frecuente, ¿no? Usualmente es viral, aguda, ¿no? Usualmente, pues, muchas veces se causa ausentismo laboral. ¿Quién lo produce? Pues la mayoría de los virus lo producen, ¿no? Lo más frecuente son los rinovirus, ¿no? Rinovirus, coronavirus, influenza, parainfluenza, casi todos los virus producen resfrío. Lo más frecuente son los rinovirus, ¿ya? Los rinovirus. Usualmente los cuadros clínicos de los cuadros virales duran 3 a 5 días, ¿ya? Pero hay un virus que usualmente a veces pues puede durar hasta 21 días. ¿Cuál es ese? El virus respiratorio sincicial, ¿ya? El virus respiratorio sincicial. Y a veces este virus pues se confunde y se piensa que es asma, ¿ya? Asma. Pero no, es una bronquiolitis. ¿Ya? El virus respiratorio sincicial produce una bronquiolitis. Un dato característico es lo que se llama el estridor inspiratorio, ¿no? ¿Cómo dijo, profesor? Ese es el estridor que tienen los pacientes, ¿no? Con el virus respiratorio Pero sincicial. el virus respiratorio sincicial es, básicamente es una obstrucción a nivel de los bronquiolos, ¿no? Casi como el asma, pero no es asma, sino se llama bronquiolitis, ¿no? Bronquiolitis. ¿Por qué no pertenece a las vías respiratorias superiores? ¿Cuál? Eso del... Claro, Virus. eso más se ve porque como la causa también es virus respiratorio sincicial, la causa más frecuente, la clínica más frecuente del virus respiratorio sincicial puede ser un resfrío, pero lo más frecuente es una bronquiolitis. Lo vamos a ver eso cuando hablemos de vías respiratorias inferiores. La influenza, por ejemplo, la influenza es un cuadro viral. Ahora, la influenza usualmente causa resfrío, dolor faríngeo, faringitis, pero ¿qué es lo más importante de la influenza? La influenza puede producir neumonía. Ajá. Neumonía. Puede complicarse con la Claro, entonces, claro. Miren, ahí está el virus de la influenza. Hay dos cosas que tienen que recordar de esa estructura: la hemaglutinina. la hemaglutinina y la neuroaminiasa. ¿Ya? Recuerden que todo microorganismo lo primero que es se adhiere al epitelio. Gracias a la hemaglutinina. En ese caso, el que se adhiere al epitelio es la hemaglutinina. La hemaglutinina es lo que se pega y después se mete. ¿Ya? Gracias a la hemaglutinina. Y la neuroaminidasa es, normalmente una vez que entra, se ensambla, se forman ¿La réplica? se replican, ¿no? Se ensamblan las cápsides para formar, y cuando tienen que salir de la célula para seguir infectando, salen como viriones ya completos, pero le queda una cola
que no los deja salir. La neuraminidasa corta esa cola. Esa cola se corta con la neuraminidasa. La neuraminidasa lo que hace es cortar esa cola y los virus salen a infectar otros, ¿no? No olviden que el nombre de los H1N1, H2N2 justamente viene de la aglutinina neuraminidasa. ¿Ya? De los subgrupos de hemaglutinina es la H H. y neuraminidasa es la N. ¿Ya? Hay H1N1, H2N2, H2N3, es de eso. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuáles son las pruebas más importantes en el caso de una influenza, del virus influenza? Recuerden que hay un virus influenza y hay una bacteria que se llama Haemophilus influenza. Estamos hablando ahorita del virus, que es el más importante, ¿ya? El virus. Entonces, siempre en los cuadros virales hay una regla, no se olviden, es la PCR, reacción de cadena polimerasa. Frente a cualquier infección viral, ustedes quieren hacer un diagnóstico así preciso, no esperen el tiempo. PCR. Sí, puede haber pruebas inmunológicas, ELISA, sí, pero Exacto, es que se... PCR es lo que ¿Es la más... confirmatoria, diga? ¿Perdón? ¿Confirmatoria es? En todas las enfermedades. Claro, la PCR es una prueba confirmatoria. Confirmatoria. Pero también se puede hacer PCR con sangre, lo haces. Con sangre. Bien. Luego tenemos la faringoamigdalitis aguda. Es yo creo que una de las infecciones más frecuentes. ¿Quién no tiene una faringitis, una amigdalitis? La mayoría son virales. Dolor de garganta, 2-3 días y luego mejora. ¿Ya? Eso es lo más frecuente, viral. Aquí están las causas, son las mismas que conocemos: rinovirus, adenovirus, coronavirus, Coxsackie. ¿Ya? Pero, esto es lo que nos interesa, la etiología bacteriana. ¿Por qué? Porque si no tratamos una faringoamigdalitis bacteriana, se nos puede complicar, o un absceso con flemón. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el agente más frecuente bacteriano de una amigdalitis? Pues el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Del grupo A. Aquí está el Streptococcus pyogenes, así se llama. ¿Ya? El Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Famoso Streptococcus pyogenes. Miren, es un coco, ya hay bastantes serotipos, es un coco gram positivo, usualmente en cadena, miren, ¿ven? En cadenitas, ya, y lógicamente da, si es beta hemolítico, se da colonias beta, pues, ¿no? Hemólisis. Hemólisis total, ¿no? Bien. La patogenia, la virulencia de los streptococos es porque tienen bastantes enzimas, pues, ¿no? Hemolicinas, adeneasas, streptokinasas y argoniasas. Todo eso hace, pues, de que sea muy virulento. Ahí están los patrones de hemólisis de los diferentes grupos. Tenemos, por ejemplo, pues, el alfa, que es el neumococo, una lisis parcial, y la beta, que es justamente el Streptococcus pyogenes, ¿no? La autora Lansfield fue una de las que también hizo una clasificación para los estreptococos. Recuerda que los estreptococos
por ejemplo, es estreptococo, beta hemolítico del grupo A. Ah, Entonces, ¿de qué? Esa es la clasificación de Landsfield, la última letra. Ya, entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el grupo A. ¿Qué significa el grupo A? El grupo A significa que tiene un extremo terminal constituido por rhamnosa N-acetilglucosamina. ¿Ya? Es un carbohidrato, pero es la rhamnosa N-acetilglucosamina. Si es del grupo B, tienen una rhamnosa glucosamina, o sea, no es N-acetilglucosamina. Entonces, esa es la diferencia de estos microorganismos. Uno cuando examina, ustedes van a ver, pues van a ver que o está rojito, eso se llama eritematoso. Es exudativo cuando tiene pus, cuando tiene secreción. Ahí hay una palabrita que se llama pultácea, o sea, una amigalitis, por ejemplo, aguda pultácea. Pultácea significa que está pus, absceso. Algunas con vesículas, con petequias. Aquí están, por ejemplo, vean, pultácea, pus. Petequias, los puntitos rojos de 1 a 2 milímetros, que le decía que son las por ejemplo, petequias. los problemas pultáceo con petequias, los dos son bacterianos, sí o sí. O sea, esos síntomas de bacterianas, sí o sí. Usualmente lo pultáceo es bacteriano, usualmente. Usual. En cambio, las petequias no, eso puede ser viral. Mira. Eso es importante, ¿ver? Ya se les pregunta examen. En el examen de laboratorio pueden venir fotos, ¿ya? Entonces tienen que estar pendientes. Miren esas pseudomembranas que hay atrás, pseudomembranas, blanco, que está ahí. Cuando ustedes vean eso, lógicamente que tienen que ser diagnóstico diferencial, ¿no? Pero ya está. Ya. Cuando ustedes vean estas placas, esto, eso es difteria hasta que no se demuestre lo contrario. Lo que se llaman pseudomembranas. ¿Ya? Si les ponen una foto, sepan reconocerlo. ¿Ya? Entonces, recuerden que si es difteria tienen que comunicarlo, pues, ¿no? Porque, ¿cuál es el principal problema de la difteria? ¿Qué enfermedad produce? ¿Por qué se mueren los pacientes con difteria? ¿Deshidratación? No. No. ¿Qué iban a hacer? ¿Infectarse con en la cabeza? ¿Con meningitis? No. ¿Por qué es grave una difteria? Porque uno corre cuando encuentra una difteria. Corazón. Una miocarditis. Por eso uno corre cuando hay difteria. ¿Por qué? Pues se puede morir. Pero entonces ustedes encontrar esa plaquita, esa pseudomembrana que se llama, pues uno ya. Bien. Entonces habíamos dicho que era importante diferenciar una causa bacteriana, ¿no? Aquí tienen estreptococo, grupo A y viral. Pero en términos prácticos, ¿qué cosa es lo que a ti te hace sospechar una causa bacteriana? Te hace sospechar, uno, es que haya pus. Si hay pus, usualmente eso es bacteriano hasta que no demuestre lo contrario. Luego, que tengas un ganglio inflamado. Un ganglio, pues también eso te ayuda. Y usualmente que sea una temperatura alta, pues, ¿no? Más de 38,5 usualmente. Ya, pero hemos visto cómo también muchas enfermedades cursan con fiebre. Pero lo característico es la secreción, la pus
¿Ya? Eso es muy característico de las infecciones bacterianas. Esto es lo que se llama, pues, hay una forma que es esto, los criterios de Centor. ¿Qué son los criterios de Centor? Los criterios de Centor lo que hizo fue juntar 5 datos: temperatura, tos, adenopatía, exudado y la edad del paciente. Entonces, si el paciente tiene fiebre, tiene un punto. Si no tiene tos, tiene un punto. ¿Por qué? Porque usualmente cuando tú tienes una amigdalitis supurada, eso no te produce tos, lo que te produce es dolor. Dolor al hablar. Exactamente, o para pasar alimentos. Exactamente. Pero cuando ya está en bronquio, en tráquea, eso sí te produce tos. Por eso es que el sin tos te hace sospechar en una amigdalitis bacteriana. Bien, aquí está, es el microbiológico. Usualmente en la práctica tú ves un paciente, ajá, tiene pus, es muy raro. Sí, uno debería, cuando tiene pus, sí, porque a veces pues es purulento, ¿no? Pero en la práctica uno da tratamiento pensando en un estreptococo beta hemolítico del grupo A, penicilina, es lo que uno hace. ¿Ya? Ahora, si no mejora, la mayoría mejora, porque son pacientes con una faringitis, ¿no? Bien. Esto es lo que es, ahorita, ¿qué cosa tenemos nosotros? Ahorita hay lo que se llama las plaquitas. ¿Cuál es la base, la técnica para las plaquitas? Aquí ven una plaquita. Inmunocromatografía, no se olviden, inmunocromatografía. Bien. Otra infección frecuente es la sinusitis, la rinitis, que van de la mano. No es por alergia, doctor. ¿Qué cosa? No, la rinitis. La causa, la patología más frecuente No, porque es alérgica, Alérgico es. La mayoría Pero- es alérgica. pero ocasionalmente se puede infectar. Ajá. Justamente de ahí sale la sinusitis. Exactamente. La sinusitis. ¿Por qué la sinusitis es un problema? ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros dentro de los huesos tenemos cavidades. ¿Ya? Y esas cavidades usualmente pues tienen drenaje, drenan. ¿Qué pasa cuando se inflama? No drena. No drena porque se tapa, entonces se llenan de líquido. Al llenarse el líquido, pues aquí hay, este es el seno maxilar, este es el seno frontal y este es el seno etmoidal. ¿Ya? Usualmente el que más frecuentemente se llena es el y los dos. ¿Ya? Entonces, por eso que un paciente tiene dolor de cabeza a veces, tiene dolor de esto. Entonces, porque está lleno de líquidos. Todo lo que se drena, todo lo que se acumula en el organismo se infecta. O sea, está prohibido acumular líquido de nuestro organismo, porque se infecta. Y si se infecta, hay que drenarlo, pues. Hay que drenarlo. Bien, aquí está justamente la sinusitis bacteriana aguda, ¿no? Ahí está bueno, aquí está cortado en incidencia frontal, ¿no? O coronal. Entonces, aquí igual, pues la idea es saber si es una causa viral o bacteriana. Cuando el paciente empieza a tener fiebre, empieza a secretar moco verdoso, pues hay que pensar que se infectó. ¿Bacteriana? Claro, bacteriana. Miren cómo se ve una sinusitis, para que ustedes vean, en una radiografía. Hay incidencia que uno pide. Normalmente, como son huecos, los huecos se ven, tienen aire y se ven negro.
Cuando ustedes ven ese hueco de un Aquí color hay líquido. El frontal. blanco, quiere decir que hay líquido. Hay líquido. Y eso se ve blanco. Ve. Miren, ve, aquí se está llenando. Realmente aquí, en cambio, aquí ve. Todo esto es líquido. Todo esto es líquido. Ya. Entonces, una sinusitis bacteriana aguda. Puede ser crónica, claro, puede ser crónica. Ahora, la otra patología frecuente es la otitis, especialmente en los niños. ¿Ya? En los niños, la otitis bacteriana es muy frecuente, a tal punto de que se ha visto que muchos niños, pues, niños pequeños, ¿no? Cuando van al colegio, a veces, pues, no escuchan bien, no entienden bien, y la maestra, pues, dice, bueno, este niño no aprende, y no es que no aprenda, sino cuando lo examina, pues, prácticamente los tímpanos están rotos. La mamá ni sabe, porque, pues, a veces pues, sale de la mañana, trabaja y en la noche trabaja, y el niñito pues está goteando eso hasta que se tapó, pues, ¿no? Pero, entonces, lo que tiene es una otitis crónica, y lógicamente con las consecuencias del caso, pues, ¿no? Entonces, el pobre niñito, pues, no es que sea un retrasado, lo que pasa es que el pobre no escucha. Entonces, ¿qué va a aprender? Pues, ¿no? Entonces, ahí lo ven, ahí está. Miren, ve, este es el oído externo. Este es el oído externo, aquí está entrando. Por aquí, ¿sí? Miren el tímpano. Normalmente ese tímpano, cuando tú le pones una luz del otoscopio, eso brilla. Blanquitos, ¿no? Y significa que está buenísimo. Y luego está el oído interno, donde están los martillos, ¿no? Los huesecitos, el martillo, el yunque. Entonces, ¿qué pasa? Miren esto. Esta es la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio, ya, es ese conducto que sale del oído hacia la faringe. Entonces, esto es delgadito. ¿Dónde está? Aquí está. Esto es bien delgadito. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente la garganta se inflama por el cuadro viral. Entonces se inflama todo lo que está ahí, pues, ¿no? Y este conducto también se inflama. Pero, ¿qué pasa cuando se inflama? Como es tan delgadito, se tapa. Se tapa. Entonces, esto se llena de secreción porque está inflamado. Cuando se inflama, se llena de secreción. Entonces, esa secreción debe salir por ese, para botarse, pues. Pero como se cerró, se tapó. Y al taparse se va llenando de líquido seroso, pero como todo líquido que se acumula se infecta, se infectó. Entonces, llega un momento en que toda la cosa que está bombado, que está retenido, tiene que salir. Tiene que salir. Y en este caso, no va a salir por abajo porque está tapado. No va a salir por los lados porque ese es hueso. El hueso petroso, ¿no? Entonces solamente va a salir por la membrana timpánica. Pero ¿cómo sale? Reventando. Le hace hueco. Entonces, pus. Eso es la fisiopato de la otitis. De la otitis. Entonces, el niñito que va a tener dolor de oído, pero como no habla, no se queja, pues lo que hace es llorar, grita, no come. Entonces, pues, y lo que no quiere es que ni que le toques el oído, ¿no? O sea, ni que le toques. Por eso que siempre, o sea, al que va a ser pediatra, al que va a hacer su serón, siempre tiene que a un niñito, recuerden que el que hace el serón atiende todo. Todo, niño, adulto, todo. Entonces, cuando atienden a un niño,
No olviden de examinar el oído, ¿no? Porque es frecuente. Es frecuente. Miren, ve cómo está. Se llena de pus. Así Está. que sí. ¿Y esto? Aquí está. Ahí. Este. Miren cómo se llena de pus. Hasta que se revienta. ¿No? Hasta que se revienta. Y queda un hueco. Y este hueco. Ese hueco. No hay tímpano. Y recuerden que el tímpano tiene que estar porque los huesecitos, ¡tim! Tú escuchas. Pero aquí, ¿qué vas a escuchar? Ya no. ¿Se queda sordo, verdad? ¿Ah? ¿Se queda sordo? Claro, Sí, te quedas sordo. claro. Por eso es que en realidad en los niñitos estos, tú piensas que no son retrasaditos, no son retrasaditos. Lo que son sorditos. Son sorditos que no entienden. Y eso pasa con la mayoría de esos niñitos de los pueblos jóvenes, ¿no? Bien, entonces vamos con la otra patología, no se olviden el Krupp. Cuando hablamos de Krupp, hablamos de laringe y tráquea, pero más que nada laringe, que básicamente es una causa viral, usualmente el virus de la parainfluenza. Si te preguntan cuál es la causa más frecuente del Krupp, es el parainfluenza, es la causa viral. Más frecuente. Sí. Ahora, ¿cuál es lo característico del Krupp? Del Krupp lo que más característico es el llamado estridor laringio. Es decir, como está en la laringe, cuando tú tratas de ingresar el aire, suena. Un sonido. Eso se llama estridor laringio. Apenas ustedes están en la emergencia, escuchan eso, es un Krupp. Ustedes lo escuchan y nunca se olvidan. Es un Krupp. Y hay que hospitalizarlo. Ahí sí están fritos porque esa es la historia. ¿No? Dime. Entonces, sí o sí es un Krupp, o sea, porque por ejemplo ha habido veces que, digamos, mi papá cuando duerme, a veces sonaba así como... No, pues déjate calmar. No, es una duda nada más. No, lo que tiene es una ronquera. No, no era cualquiera, sonaba así como yo, por eso yo pregunto. ¿Qué edad tiene tu papá? Tiene 46 años. ¿Es gordito? No gordito, pero sí está... ¿Gruesito? llenito de amor. ¿Es diabético? No, ¿Es hipertenso? no, ¿No es tiroides? tampoco. Tampoco. ¿No sufre una enfermedad? Le diagnosticaron ansiedad nada más. Tenía ansiedad extrema. Pero de ahí Ya. la enfermedad no. ¿Y él más o menos cuando está despierto como que se duerme, a veces se queda dormido en cualquier sitio? Por el cansancio del trabajo a veces sí. Ah, tú piensas que es por el cansancio de trabajo. Yo creo que sí, a veces. Hay un síndrome que se llama el síndrome de apnea-sueño. O el SAO, que también llaman en inglés SAO, el síndrome de apnea-sueño. Donde pues diabéticos, hipertensos, gorditos, pues esto se llena de grasa. Y en la noche, cuando tú vas a dormir, obviamente tú duermes así, ¿no es cierto? Entonces toda la grasa te tapa. En este caso sería mi tío, no mi papá, Pero tú duermes en tu casa con tu papá o también duermes en la casa con tu tío. Imagínate cuando, por ejemplo, en las reuniones familiares y cuando toman Ah, y se quedan dormidos, suena así. Suena. Sí. Eso es. Apagas la lavandería. Entonces, Pero él sí es gordito y es diabético. claro. Él No, sí. Eso no es. contiene nada. De todas maneras, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que se tapa, entonces entra en lo que se llama en hipoxia. En hipoxia. Entonces, en toda la noche te la pasa en hipoxia. ¿Ya? Por eso es que durante el día tú amaneces como cansado. Y estás haciendo cosas y te quedas dormido.
Una persona después de haber fumado en la noche cuando está durmiendo con la cabeza hacia atrás puede fallecer. No. Fallecer no, para no ser pues que te hayan topado, te hayan dado pastillas, pues, esas cosas. Pero si no te han dado eso, tu organismo tiene capacidad para recuperarse, ¿no? Creo que una pregunta. Cuando toman y les dan Ajinomoto, ¿Cuándo qué? Ajinomoto, es que he escuchado que es Ajinomoto. ¿Qué pasa con Ajinomoto? ¿Ceviche? no sé, pero una vez hicimos una prueba a mi papá para que no tome, que le íbamos a poner Ajinomoto a su, pues lo que tome alcohol, vino, lo que sea. Y él dijo que no porque era peligroso, pero no sé por qué. Y me Lo que preguntaba pasa si es que a las personas que toman, para que no tome, pues tú le das algunos medicamentos, ¿no? Que cuando le das, lo que le produce es vómito. ¿Ya? Entonces, es por ejemplo el metronidazol. Es uno de El los. metronidazol. Tú le das metronidazol, así, claro, tienes que convencerlo o no, o darle sin que se dé cuenta. Y sabes ya que va a tomar, le das primero el metronidazol, entonces él empieza a tomar y empieza a vomitar. ¿Ya? Eso se llama efecto antabús. ¿Ya? Entonces él, ¿pero qué pasa? Apenas toma, empieza a vomitar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a tener miedo a tomar. ¿Ya? Miedo a tomar. Entonces ya saben, si toman, metronidazol. O sea, ¿eso lo puedo poner en la cerveza? No, la cerveza no. Tiene que tomar él. Antes, para que cuando tome ya esté bajo ese efecto. en juguito, digamos. Claro, la idea ya es que inventes cómo le vas a dar eso. Porque el que toma es muy hábil. Sabe que no le puedes, se da cuenta, pues, se da cuenta. Bien, entonces estamos en el club, ¿no? Ya saben, por causa viral. Miren cómo, ya, uno es el club y otro es la epiglotitis, son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la epiglotis es esto, ¿ven? Esta es la epiglotis. ¿Ya? Es como una lengüeta, ¿no? Que justamente cuando tú vas a comer, tapa la vía respiratoria y pasa por el esófago. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué pasa cuando esta lengüeta se inflama? La epiglotis, mira, ¿ven? No pasa casi nada. Todo esto se tapa. Líquido nomás a la justa. No, ay, el aire, ¿qué líquido? No, casi más. No, o sea, si quieres comer, o sea, solamente pasarías líquido, porque los sólidos no creo que pase. O sea, si está inflamado. Pero la piel es por la Ah, Vía respiratoria. ya, perdón. Ponela. No, yo estaba hablando de. No, pensé que estaba hablando de otra cosa, perdón. Estás pensando en otra No, me cosa. confundí sí, con laringitis. No, me confundí con laringitis. Desde que dije el metronidazol te has puesto nerviosa. No, sino que escuché laringitis, me confundí. No, pero no te confundas porque ya, esta es la vía respiratoria, esta es la epiglotis. Se inflama y mira, ¿ve? Esto es esto. Y entonces aquí está, le han puesto para que pueda vivir ese paciente una cánula para que pueda respirar, porque ahí no pasa aire. El paciente se muere. Se muere. ¿Ya? El detalle es que la causa más frecuente de epiglotitis de esto es una bacteria, es el Haemophilus influenza. ¿Ya? Entonces no se confundan epiglotitis con croup. Con croup. En croup la causa es viral para influenza. En cambio, en epiglotitis es el Haemophilus influenza tipo B. Recuerden que hay una vacuna contra el Haemophilus influenza. ¿Ya? La vacuna que la tenemos en nuestro petitorio de inmunizaciones. Gracias a esa vacuna, pues la cantidad de infecciones por esto ha disminuido. Porque antes el Haemophilus influenza, que es una bacteria, ¿ya?
gran negativa, pues causaba muchos problemas, mucha mortalidad por insuficiencia respiratoria. En el momento que ahí está la vacuna, pues ya mejoró eso, ¿no? Ahí está la epiglottitis, ¿ves? Y esta es la diferencia, no se olviden, entre el croup y la epiglottitis. Clínicamente, ya les dije, usualmente el ronco, el difónico, el que tiene pues el estridor laringio es el croup. El croup. La epiglottitis no tiene nada de eso, pero es que el paciente está con una gran insuficiencia respiratoria y que se puede morir. Se puede morir. ¿Qué es tos perruna? Ya. La tos como de perro. ¿Así? Los Ya. perritos cuando hacen así. ¿Qué fue? No, mi perrito tuvo. No es tos perrera, esa no es tos perruna, No, tos pero perrera. tuvo, pues, sí, no sean feo. Las tos perreras tienen los perros. Sí, pero esa cosa es viral en los ¿Cómo, perritos. tío? No, yo tengo un chihuahuita que todos los días él sale a pasear. Pero o sea, esas cosas había como, es viral entre los perritos y se Claro, contagia. Pero a claro. pesar de que esté vacunada y todo, a veces les da pues. Y tosía feito, pues. Tosía feo, pues. Eso Ay, que- ya no tosía. Y eso que es Chihuahua. Sí, es chiquitito mi perro. Imagínate que sea grande. Ay, yo antes tenía Doberman, pero ya se murieron mis hijos, ya. Y ahora me queda Chihuahua. Tenía dos Doberman. Ya. Bien, este es el complemento. De esto le voy a decir qué cosa es lo que usualmente se preguntan, porque en realidad esta parte es un complemento solamente. Pero hay que recordar algunas cosas, ¿no? Porque como es parte del sílabus. Bien, el ojo, saben que tiene 3 capas, ¿no? El ojo tiene 3 capas. La esclerótica, la coroides y la retina. La retina no es otra cosa que la continuidad del nervio óptico. Este es el nervio óptico. ¿Ya? Y aquí continúa con la retina, que es la capa más interna. Luego viene la coroides y viene la esclera. La esclera es lo blanco que tenemos, lo blanco. ¿Ya? Y tiene este abombamiento que es la, ¿cómo se llama? Este abombamiento, la córnea. La córnea, ¿ya? La inflamación de la córnea se llama queratitis. Queratitis. La inflamación de la córnea se llama queratitis. La inflamación, la córnea y la parte de la esclera, especialmente en lo que ustedes están viendo, recuerden que ¿cómo se llama el puntito negro? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el puntito negro? ¿Pupila? Pupila. La pupila es un hueco, Sí. ¿no? Es un hueco por donde entra la luz. ¿Ya? El color que justamente nos diferencia, algunos tienen color verde, otros pues negro, otro marrón. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Que sus ojos eran celestes, dijo. Tus ojos Es que se van quemando con el sol, profe. Ya se quemó con el sol. Van a echarse lo que da, pues. ¿Cómo se llama? El que Iris. les da el color. Iris. Iris, ¿no? Iris. Iris, ¿ya? Entonces ese es el iris, pues, iris. Ay, miris. ¿Ya? Entonces, esto se llama humor vítreo, pero anterior, cámara anterior, ¿no? Y esto es la parte posterior. ¿Ya? La parte posterior. Entonces, lógicamente, la inflamación de la retina se llama retinitis. La inflamación de la coroide, coroiditis. ¿Ya? Entonces, pero la inflamación de los 3 se llama endoftalmitis. Endoftalmitis. Entonces, cuando ustedes escuchen endoftalmitis, es algo serio. ¿Ya? Donde está comprometido todo el ojo. ¿Ya? Como vamos a ver. La pobrecita. Pobrecita. En el mundo, la primera causa de ceguera es el tracoma. El tracoma es una infección, como ven ahí, que lo que produce es fibrosis. ¿Ven? ¿Cómo hace daño? ¿Ya? Una
posibilidad causa ese gran mundo el tracoma. Conjuntivitis. Conjuntivitis es lo más frecuente, es lo más frecuente, causa viral, usualmente reacción alérgica. La conjuntiva se pone roja. Todo eso, aquí, lo blanco, está cubierto por esa membrana que es la conjuntiva. Y esa conjuntiva cuando se inflama se pone roja. O sea, cuando usted ve un ojo rojo, probablemente la primera posibilidad es que sea una conjuntivitis, ¿no? Profe, ¿por qué te da la conjuntivitis alérgica? ¿Por qué? Porque recuerda que la reacción alérgica, ¿qué tipo de hipersensibilidad da? 1. Uno. Tipo tipo 1. Uno. A veces, pues, esa reacción tipo 1 es generalizada, pero a veces está aquí. Probablemente. Entonces liberas todas las Las histaminas. histaminas, vasodilata, pues, entonces se pone rojo. ¿Ya? Pues es algo positivo. Ah, Es algo positivo. No. ¿O no es no, algo ¿qué cosa es positivo? una reacción de hipersensibilidad? O sea, estaría mal porque de lo que es normal, o sea, de lo que el cuerpo reconoce normal, lo estaría reconociendo como que mal, por así decirlo. La colega. La colega. Está hablando Está sola bien, ya. está bien. No, O pero sea, es ese más es sensible a lo que normal. te está diciendo algo que es frecuente, que ya le han preguntado. No confundan la acción de hipersensibilidad, que es anormal. Me imagino que estás pensando igual que, por ejemplo, la lisozima, ¿no? La lisozima es una enzima Encima del ojo. que está ahí y que pues si te entra una bacteria, pues la destruye y te pone rojo. Ajá, pero no. ¿Ya? Pero no estoy hablando de eso, ¿eh? Estamos hablando de un alérgico. El alérgico es anormal. Hipersensibilidad Tipo 1. tipo 1, muy bien. Y está lista. Esta es la queratitis. La queratitis es una inflamación de la córnea, que puede ser también por microorganismos, pueden ser bacteriano, viral, hongos. Lo más frecuente es que es cuando uno va de viaje, va con la ventana abierta Sienta y toda no la usa tierra. lente. Ajá. Ustedes a veces sienten como unas piedritas que quedaron ahí adentro, en el Ajá. ojo, y cuando que le molesta, eso es peligroso. Más aún si van manejando y delante de ustedes va un camión llevando arena, llevando esas cosas. Sí, soy. Porque eso, todo ese arena lo que hay atrás, el carro que está atrás, y se le mete en el ojo. Es horrible. Ya con el ojo rojo y con una queratitis, porque esas piedritas se pegan en la córnea. En la córnea. Y pues hasta que no se salga, terrible. Entonces la queratitis, en este caso, puede ser herpética. Miren, ve, estas son las lesiones dendríticas por herpes. Pero ustedes llevaron parásito. Estamos llevando. Estamos llevando. Ah, pero ya tuvieron la primera clase. ¿La primera continua? La clase. No, la Sí, primera la primera clase. clase, ¿Qué estuvieron en la primera clase? Entamoeba histolítica. Ajá. ¿Qué es esto? Úlceras. Una meba. Acantamoeba. ¿Y qué es una cantamueva? Un tipo de ameba. Un tipo. Un parásito. Tengo que anotar mis Si apuntes. le ponen eso, le pongo 0. Un protozoario. No, es protozo, no. Un microorganismo. Más gente. Una meba de vida libre. Está bien, no, ¿quién dijo eso? Es de vida libre. Acá lo dijo. Ah, no, pues, pero todas las bonitas despacito cuando te escuché. Será bien. Pero como vas a escribir, tienes puntos. Si has puesto eso, 2 puntos. ¿Y por qué se llaman abejas de vida libre? ¿Por qué? Viven en agua estancada. No me acuerdo. Bueno, esas lo encuentras en lugares no sé, básicamente. En las Ya. piscinas, en las piscinas que no son desinfectadas correctamente. Claro, ¿y por qué más? Porque pueden migrarse al cerebro y Claro. pueden matar.
a un huésped, pues las dos cosas, pues viven en esta y también se meten Hasta acá. porque la enfermedad histolítica no hace eso, ¿no? No, como el trato digestivo, el sistema intestino delgado. Pero no es que te vive en la piscina y en nada de esas cosas. Ahí está la endoftalmitis. Cuando escuchen endoftalmitis es severo. Está comprometido todas las capas del ojo. Usualmente, miren, ve, ahí usualmente hay que sacar el ojo y ponerle Otro otro nuevo. ojo. Ah, Uveitis, coriorretinitis, cuando ustedes escuchen uveitis, coriorretinitis, es usualmente es infeccioso. Infeccioso. ¿Ya? Pregunta para parasitología. ¿Quién está llevando parásitos? ya. Todos. Todos tenían algo. ¿Cuál es la infección más frecuentemente de los parásitos que han visto que produce coriorretinitis? Toxoplasma gondii. Toxoplasmosis. No se olvide. Toxoplasma. Toxoplasma. Coriorretinitis. Usualmente en el recién nacido. En el En la recién recién nacido. nacida. Ajá. ¿Ya? Esa es la triada tetrada de Sabin, creo, no me acuerdo. No, eso ya no es. Nomás quédate en topopromasis. ¿Qué sabía? Algo, la tetra, algo así, no me acuerdo. Y esto, no se olviden, ¿cómo se llama la infección de las glándulas animales? Dacriocistitis. ¿Cómo? Dacriocistitis. Dacriocistitis. Aquí Dice está. las glándulas ¿Qué me pasa por De las allá? glándulas lagrimales. lagrimales. Dacriocistitis. ¿Ya? Finalmente, en la cavidad oral pues, puede haber lesión por los anaerobios, por hongos, pero ¿qué hongos? Principalmente pues Albicans. Candida albicans, ¿no? ¿Ya? Esto es muy frecuente. ¿Cómo se llama esta lesión? ¿Cómo se llama? Se puede colocar esta imagen en el examen, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Diagnóstico. Gingivitis. No. Por Candida albicans. Esto. Diagnóstico. Candidiasis oral. Es válido, pero hay un nombre que tiene eso. Muget. Muy bien. Muget. Pero candidiasis oral vale también. Le ponen esto. ¿En qué medio de cultivo? A ver. Medio de cultivo. No, no es sangre. Agar. Sí, es verdad. Agar verde. Ah. Sí, coloca eso que te va a poner cero. Candida albicans. Tampoco. Pero Por eso cero. no es. Agar. Profe, yo encontré la foto. Es de Candida albicans. Sí, pero ¿qué Sí, agar pero es? te estoy preguntando, no te diciendo qué es. ¿Qué ¿Cuál es el agar es? medio de cultivo para eso? Bailaba. ¿Pero qué tipo de agar es? Así es el examen, ¿no? Doctor, no me asusto. ¿Con imágenes? ¿Ah? ¿Con imágenes? Claro. ¿Todas las preguntas? No, unas 2, 3 imágenes. Agar saburó. ¿Sabudón? Saburó. Saburón. Saburó. Saburao, así es. Saburó, así como se pronuncia saburó. No, como lo dijeron ahí. Samurai. Bien, ahí están las preguntas. Con relación a las infecciones oculares, marque la correlación adecuada. ¿Cuál es lo adecuado? ¿Queratitis y inflamación de la conjuntiva? No, ¿Endoftalmitis de la esclera? no, ¿Uveitis de la retina? ¿Dagliocistitis de la célula lagrimal? sí, Sí. Eso. Eso. En relación a la infección de vías respiratorias superiores, todo es verdadero, excepto, ¿qué están preguntando? Por lo falso, ¿no es cierto? Es una indicación frecuente, no, sí, perdón. Indicación de prediagnóstico de enfermedad. Por eso falso. Es una indicación frecuente de exámenes para diagnóstico. Claro, eso no es, eso es falso. Y la tercera, en relación a la prueba de ácido de declinación, que ya la han visto ustedes también.
Todo es cierto excepto. Profesor, doctor, Ya, sí. ¿Cuál es lo falso? ¿Es una técnica de ampliación activa? Sí, ¿no? No sé. Estudien el tema 2 y el tema 4, se lo estoy diciendo. Son los más importantes. Para laboratorio. Para laboratorio. La respuesta Igual es para la A. teoría. Lo mismo. ¿Qué? Y para teoría también. No. No. Para todo, ¿no? ¿Cómo que no? Sí, tío también nos dijo. Clase 2 y No, 4. para teoría, recuerden que lo básico es inmunidad innata, activa y hipersensibilidad. Aquí está el ABA número 6. ¿Hay agua? Pero si hay examen la siguiente semana, profe. Descártelo. Profe, y para teoría. Este ABA no va a ser para esta semana, va a ser para la próxima. Profe, ¿y teoría qué nos mató? ¿Qué temas nos tenemos que estudiar más? ¿En qué? En teoría, aparte de hipersensibilidad. 3, 4 y 6. Innata y adaptativa. Todo. Chévere, profe.